Si algo ha sucedido en los últimos años en el sector energético de nuestro país, es que hay un cambio importante de paradigma que se alinea con la modernidad y que tiene como objetivo resolver problemas que durante muchos años se acumularon. Principalmente porque nos aferramos por demasiados años a conservar un modelo energético que afortunadamente ya hemos dejado atrás. Con estas palabras, Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, inició su comparecencia ante la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre. No obstante, a pesar de sus elogios a los resultados de la reforma energética, muchos analistas han dirigido fuertes críticas a la misma, las cuales vale la pena considerar. En este programa de Jaque al Rey, Reforma Energética, un balance necesario. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En esta ocasión debatiremos sobre la situación actual de los hidrocarburos, en el marco de la reforma energética. Y para eso tengo el gusto de presentar en esta mesa a Francisco Carrillo. Él es integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, exdirigente del SME y asesor parlamentario en materia de energía. Mucho gusto, Erika, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Paco, por acompañarnos otra vez. También está con nosotras María Antonieta, ella es asesora parlamentaria y economista. Gracias, Erika, por invitarme. Un gusto, María Antonieta. También está Walter Ángel, ya asiduo asistente a este programa. Gracias por acompañarnos otra vez. Gracias por la invitación. Él es coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. Y también Eberto Barrios, ingeniero mecánico por el Instituto Politécnico Nacional y quien fue trabajador por 32 años en Pemex. También fue asesor parlamentario durante el debate de la reforma energética. Así es. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias. Pues en un momento más iniciamos con este debate, pero antes veamos el tablero del programa. Una de las principales apuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la llamada reforma energética, la cual fue promulgada en medio de una enorme polémica el 20 de diciembre de 2013. En palabras del presidente, esta reforma ayudaría a acelerar el desarrollo del país, crear cientos de miles de empleos con mejores salarios, bajar el precio de la luz y del gas, evitar el aumento en el precio de las gasolinas, incrementar la producción del campo nacional y disminuir el precio de los alimentos. A casi 4 años de su promulgación, muchas de estas promesas aún no se ven reflejadas en la realidad de los mexicanos. Por el contrario, los precios de la luz y el gas han aumentado, y en enero pasado el incremento en el precio de la gasolina provocó gran descontento entre la población. Con todo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, como los directores de Pemex y CFE, sostienen que México está cosechando los frutos de la apertura del sector a la inversión privada. Entre sus argumentos se encuentra el hecho de que la reforma ha atraído cerca de $80 millones en inversiones, además de que se han adjudicado decenas de bloques petroleros, construido cerca de 60 centrales eléctricas y atraído a decenas de empresas al mercado de las gasolinas. No obstante, hay quienes no comparten este optimismo, pues aseguran México se ha convertido en un importador de combustibles al punto de comprar más del 60% de su gasolina, además de que ha renunciado a la posibilidad de agregar valor al petróleo y de que las refinerías del país se encuentran operando a la mitad de su capacidad. En estas circunstancias vale la pena hacer un balance sobre los resultados de la reforma energética. En este programa de Jaque al Rey,
Reforma energética, un balance necesario. Pues iniciamos esta mesa de análisis con la regla del minuto, la misma pregunta para todas, y es, ¿la reforma energética sirvió para mover a México? Paco. Bueno, claro, para la reversa que también existe, ¿no? Como movimiento. Hay un retroceso general del sector energético, una situación donde se está desmantelando la capacidad acumulada en décadas en nuestro sector, en CFE, en Pemex, en nuestra propia industria nacional. Y bueno, pues es la entrega paulatina de una riqueza estratégica como es el petróleo y el diseñar la energía eléctrica como negocio antes que como un servicio público. Entonces es realmente un fracaso. Muy bien, gracias, Francisco. María. No, es un retroceso lamentable, histórico. En cuanto se empezaron a entregar la primera ronda a los privados, la licitación 1, no tuvo el éxito esperado y entonces relajaron el régimen fiscal de los contratos petroleros. Eso significa que la nación está perdiendo renta petrolera, una renta que le pertenece al pueblo de México, que era un ingreso muy importante, de los más importantes para este país, y ahora se está yendo a los privados. Walter, un minuto, por favor. Pues para alguien tiene que funcionar esta reforma, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que siempre critican a la izquierda es que a todo decimos que no funciona. Pues definitivamente a alguien sí le beneficia, y le beneficia a las empresas privadas y extranjeras y a los socios financieros. Para ellos sí está funcionando. Pero a un balance a los 4 años de la reforma demuestra la gran capacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de mentirle a la gente, y sobre todo el grado de cinismo que tiene al decir, pero Joaquín Colbert en la comparecencia hace unos días, que vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque después se hará titular de alguna de esas empresas, estará encabezando como en algún puesto de algunas empresas transnacionales, o continuarán ellos con los negocios turbios, como lo han dicho varios funcionarios de gobierno. El balance a 4 años de haberse implementado la reforma energética, de haberse aprobado en aquel 12 de diciembre del 2013 y publicada el 20 de diciembre en el DOF, pues es negativo para el pueblo de México, pero es positivo para los inversiones privadas extranjeras y para una pequeñísima parte de la población que está acumulando una gran cantidad de riqueza. Muy bien, Eberto. Pues sí, se le movió a México, pero hacia un barranco, como se dice, hacia el despeñadero. Realmente no ha aportado ningún beneficio para la población, para el país. Al contrario, se entregaron nuestras riquezas naturales, se les convirtió en una mercancía más. Cuando todo el mundo maneja los recursos petroleros y energéticos en general como algo estratégico, como algo fundamental, y aquí se entregó nuestros recursos, se entregó nuestro petróleo sin tomar en cuenta la soberanía energética ni la soberanía nacional. Y por otro lado, han aumentado los precios de la gasolina, del diésel, hoy amanecimos con tarifas más caras de electricidad. Se está importando la mayoría de los combustibles que necesitamos para nuestra economía. Pemex y CFE están bastante golpeados. Y los principales promotores de esta reforma han sido beneficiarios nada más de ella, o están metidos en grandes casos de corrupción y de escándalo mundial, como es Emilio Lozoya en Odebrecht. La misma campaña del presidente actual está en el caso de Odebrecht. Se tuvo que inclusive cesar a un fiscal electoral por este caso de corrupción. O sea, lo que ha traído la reforma energética ha sido precios más caros, la entrega de nuestra soberanía nacional y más corrupción. Muy bien. Bueno, pues como vimos y como han planteado ya, bueno, pues eran muchísimas las promesas de esta reforma energética que bajarían los precios de la gasolina, del gas, también del consumo de energía eléctrica, y así también que generaría muchos más empleos. A estos años, ¿cuál es el balance de la reforma energética? ¿Quién quiera empezar? En el caso de empleo le ha pegado bastante. En el caso, por ejemplo, de Pemex, se estima que ya ha habido más de 50,000 liquidaciones, despedidos, más un gran número de jubilados a fuerza, unos 15,000. Se estima también que se han perdido 50,000, más o menos 50,000 empleos en el caso de las compañías contratistas. Y esto pues es parte de la experiencia, no es cosa que uno lo diga. Uno va a Ciudad del Carmen, va uno a Poza Rica, prácticamente ciudades que eran
con una gran dinámica económica, son prácticamente ya ciudades fantasmas. Es el caso también de Tabasco, donde el propio gobierno de Tabasco ha dicho que le ha pegado muy fuerte al empleo, que casi toda la población vive en base a los pensionados o jubilados, que también se les ha pegado muy duro debido a la reforma energética con aquel famoso tercer y cuarto transitorio de la ley de presupuesto, que inventa un concepto ahí de pasivo laboral y que hay que estarle pegando a las prestaciones de jubilados y pensionados, lo cual le pega muy fuertemente a las regiones petroleras y eléctricas, el caso de Necaxa, el caso de Poza Rica, el caso de Ciudad del Carmen, el caso del estado de Tabasco. Y viene algo más fuerte, que ha sido la liberación del mercado eléctrico, de las gasolinas, el mercado de los combustibles, donde ya se le ha dado acceso a las gasolineras para que tengan su propio abastecimiento y hagan uso de los ductos y terminales de Pemex. Este próximo 30 de noviembre se va a ver realmente, y de esto le ha quitado mucha materia de trabajo al sindicato petrolero. El próximo 30 de noviembre se abre ya en el centro del país el mercado gasolinero y se va a ver realmente de qué está hecho el sindicato petrolero. Si realmente responde a sus tradiciones de lucha, va a entregar sin dar ninguna pelea su materia de trabajo a las transnacionales. Además de que se entregó el mercado, precisamente un mercado valiosísimo de los combustibles, a empresas extranjeras que dicen que venden mejor los combustibles, como el caso de la Shell o de la British Petroleum, donde se hacen colas para cargar, y es exactamente el mismo combustible que manejan las de Pemex. María. Mira, yo creo que después de 4 años tenemos que pensar en que sin duda es un fracaso, pero que hay 2 áreas o 2 niveles en los que hay que discutir y analizar la reforma energética. Uno es un proyecto y el otro es el grado de corrupción que hay. Porque si bien la izquierda tiene un proyecto diferente que el actual proyecto de la reforma energética, que es totalmente de la derecha, no estamos sentados en la mesa discutiendo. Tenemos una diferencia de proyecto y vamos a discutir de cuánta renta petrolera se va a apropiar el Estado y cuánta renta petrolera se va a apropiar el particular. No estamos en ese nivel de discusión porque hay una corrupción brutal. La discusión generalmente está en Odebrecht y los fraudes, los ramones vendidos, ductos vendidos como chatarra, rematadas las instalaciones de Pemex, para que los particulares hagan negocio, 4 refinerías paradas, que la intención también seguramente será venderlas como chatarra. Entonces, hay que distinguir entre la discusión del proyecto y la corrupción que hay, yo creo que son 2 temas importantes. Bueno, está bien. Sí. Y yo quisiera tocar que efectivamente el espacio más dolido por la reforma es el espacio laboral y social y ambiental. Claro. ¿No? O sea, el empleo tan cacaraqueado no ha llegado. Lo que ha habido es una sustitución de buenos empleos con miles de corridos en Pemex y al rato en CFE por empleos muy precarios, por tercerización, que lo único que han provocado son terribles accidentes y daños a la clase trabajadora. Hay un desprecio a la clase trabajadora. El accidente de Mexichén, por ejemplo, de Pajaritos, ¿no? Que ya se olvidó. 32 aparentemente fueron las cuentas, 32 trabajadores fallecidos, con sus restos que prácticamente desaparecieron, ¿no? Sí, se calcinaron. Se calcinaron. Tuvo que ir el gobierno a presionar a las familias, a ofrecerles $1,5 millones, pero que se fueran de ahí, que ya no estuvieran en la localidad, para evitar contacto con los medios de comunicación y con las opiniones críticas de este tema. Entonces sí, bueno, la afectación al medio ambiente por esa explosión todavía no la tenemos perfectamente cuantificada, pero están las explosiones en Salamanca con 7 trabajadores fallecidos. Bueno, es un escándalo, ¿no? Por primera vez, después de casi 40 años, CFE vuelve a tener grandes apagones, ¿no? Tenemos apagones en el sureste y apagones en el noreste del país. Bueno, cuando antes teníamos una disciplina, yo decía, militar, ¿verdad? Nuestros compañeros de Operación Sistema, su reglamento es un reglamento cuasi militar,
donde todo el mundo tenía que obedecer estrictamente las órdenes de operación. Y allí no se podía ir la luz. Y en 40 años nunca se votó el sistema. Ahora alegan que falló una subestación, que... Bueno, esas son las cosas que se van a empezar a dar en el deterioro de logros, yo lo hablo por parte del sistema eléctrico, de un sistema eléctrico que fue diseñado por mexicanos, construido por mexicanos, operado por mexicanos, y que ahora pues los extranjeros están ya metiendo sus manotas con grave deterioro para el servicio. Muy bien. Tenemos que ir a un corte. Walter, regresamos contigo después de un momento. No se vaya, vamos a una pausa. Estamos de regreso en Jaque al Rey y estamos hablando sobre si se han cumplido las grandes promesas de esta reforma energética de este sexenio priista a cargo de Peña Nieto. Walter. Pues yo disierno en lo que dice ahorita. ¿Qué proyecto ni qué nada? Estos no están discutiendo ningún proyecto. O sea, no tienen ningún proyecto propio. Es un proyecto diseñado por los gringos. Partamos de lo que sabemos. En materia de hidrocarburos, el plan quinquenal de licitaciones para la extracción de hidrocarburos es un mecanismo acelerado de extracción de hidrocarburos. No tiene ninguna planificación ni nada por el estilo. Van las rondas, se van haciendo las licitaciones y las bases de licitación, pero no tiene una planificación en términos, por ejemplo, de un proceso de grandes descubrimientos, de restitución de reservas. Pero sí es un proyecto. Pero bueno, pero no es un proyecto precisamente de la gente que lo aprobó. Y ellos en realidad sí están siguiendo, o sea, algo que no se había tenido desde que se aprobó, desde que empezaron la ronda de licitaciones son precisamente eso, las rondas. Y ahora van por más farm outs, ahora van ampliando el proceso de participación. Y eso me parece importante tener en cuenta, que en realidad el mecanismo acelerado de la reforma no lo han detenido. Hay un temor por parte, desde mi punto de vista, del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque las condiciones cambien de manera negativa en el 2018 respecto a lo que han avanzado en términos de la reforma, y entonces han acelerado el proceso. En ese sentido es que hay incongruencias en el proyecto, que es que tenían, por ejemplo, la apertura de las gasolinas está regulada en la ley secundaria y tenían que seguir ciertas normas establecidas por la COFES. Sí, pero por ejemplo, incluso en el mismo tema de las gasolinas, cuando le dieron a Peña Nieto el premio ese por empleado del año en el CERAWeek, él fue cuando anunció que se adelantaba el proceso de liberalización de las gasolinas. Pero el mismo temor que provocó, que veíamos ahorita en la entrada del programa, el mismo temor que provocó a tanta gente saliendo a las calles a principios de enero, etcétera, respondiendo a esta, por supuesto, a este gasolinazo injusto, hizo que se frenara el esquema de liberalización, pero a consecuencia y Hacienda generó una menor recaudación vía IEPS y se le dieron muchísimas más concesiones fiscales a los gasolineros, por ejemplo. Pero en realidad este mecanismo de darle negocio, de darle facilidades, de darle utilidades a las empresas privadas extranjeras en todo el proceso productivo de los hidrocarburos, en toda la cadena de valor, en todo el tema eléctrico, eso no se ha detenido. Y eso me parece que lo que está haciendo el gobierno es acelerarlo, es no detener que haya participación privada en todo el proceso productivo. A ver, estoy de acuerdo contigo, pero
Lo cierto es que no está funcionando como esperaban la apertura de los mercados porque el país no tiene la infraestructura para que compitan los privados. Entonces, en ese sentido hay contradicciones dentro de su propio proyecto. Yo no estoy diciendo que el proyecto haya sido de México y para los mexicanos. Evidentemente, no sé, es de Mackenzie o de quien tú quieras. De quien quieras que no está aquí, que no es de México, que no le importa Carlos México. Pascual, ¿no? Sí. Carlos Salinas de Gortari, todos ellos. Pero en su propio proyecto, por el temor a que cambien el 18 las condiciones, hay contradicciones. Mira, los mismos gasolineros dicen, bueno, sí, nos han dado muchos permisos de importación, no podemos importar gasolina porque no existe la infraestructura. Entonces ese es un proyecto que están haciendo muerto en sí mismo, pero que es terriblemente peligroso porque va a llevar al país a un sufrimiento tremendo. Pero es que es la creación artificial de mercados. O sea, en principio, ayer en un programa de estos comentaristas reproductores de la ideología del gobierno, que es Beteta o algo así se apellida, decía él que ahora los usuarios, nosotros, de la gasolina, ya tenemos baños limpios y podemos ganar pantallas en los expendios de la gasolina. Qué gran beneficio de la reforma. Ya puede tener baños limpios, ¿no? El titular de la Comisión Reguladora de Energía decía que esa era una de las ventajas. Pero eso es lo que hay que destacar. Yo creo que en este momento lo que caracteriza la aplicación de reformas es el manejo totalmente político, sin bases técnicas ni económicas. Así es. Pues por lo que tú decías, el gasolinazo paró la liberación de mercado. Un día antes del temblor, del sismo del 19 de septiembre, ya había habido un gasolinazo. Y precisamente fueron los gasolineros, los que lo pararon. La CRE, a pesar de que su edificio había sido desalojado y todo, el 19 de septiembre dio un gasolinazo. Y al 20 de septiembre ya se había echado para atrás. Y la premura con que está manejando es muy preocupante porque se están rematando, regalando nuestros recursos. Ya vamos en la licitación 2.4, ya Pemex Exploración y Producción, lo cual es una verdadera aberración, anunció que de aquí a marzo van a licitar 15 asociaciones, 15 farm outs, o sea, en ninguna parte del mundo, parte del mundo de los países más atrasados o menos petroleros, se ha visto esta premura. Eso quiere decir que el gobierno tiene un gran miedo, porque sabe que es una demanda del pueblo de México que se eche para atrás la reforma energética, porque nos ha golpeado bastante. Yo agregaría que si de algo hemos de calificar, en la idea de tratar de calificar una especie de proyecto, es un proyecto extractivista, saqueador. Sí. O sea, no hay planeación, porque la única planeación es sacar lo más posible. Ahora, vale decirlo, México ya no es una potencia petrolera en reservas petroleras. Entonces es un acto criminal, yo diría, porque ya tenemos 9,000 y pico millones de barriles, cuando el consumo anual anda poco abajo de los 1,000 millones. Entonces, ¿para cuántos años les gusta que tenemos petróleo bajo las actuales reservas? Le están apostando a que ojalá encontremos, y sí van a encontrar algo, pero están comprometiendo a las futuras generaciones con el actual diseño de la reforma, que es un diseño extractivista y saqueador. De ahí las prisas. Y yo digo, y comprometen un concepto muy grave que nos debiera preocupar a todos los mexicanos, que es la seguridad energética. México está perdiendo cada día que sale una licitación su seguridad energética. Al nivel de producción actual, 8.6 años según Petróleos Mexicanos. Sí. Al nivel de producción actual. No hay descubrimientos relevantes. Que las transnacionales descubrieron el campo Sama, que descubrieron el campo Amoca. Por favor, esa información se la dio Petróleos Mexicanos. Para eso ellos accedieron al cuarto de datos. Salieron del cuarto de datos. Incluso Trión. No hay descubrimientos relevantes. Las transnacionales no han aportado ni un solo barril de petróleo nuevo a lo que ya se conocía. Este argumento del presidente y del secretario de Energía de que gracias a la asociación con ellos íbamos a poder elevarnos el precio de producción es falso. Del año 2012 a la fecha bajamos de 2.5 millones de barriles a 1.7. La gente, tenemos que conectar con la gente, ver cuáles fueron las promesas que dio el presidente. Los precios de la gasolina. La gasolina no está liberada. La electricidad. La electricidad. Los precios los contó la Secretaría sin decreto público. O sea, y ellos están manteniendo que por un lado sea beneficioso el régimen fiscal que se les aplica
aplica a los expendedores de las gasolinas, a la gente que está empezando a entrar a la producción de petróleo, y mientras que, por ejemplo, a Pemex se le sigue cargando de manera excesiva y asfixiante un régimen fiscal injusto. ¿Por qué no le aplican a las empresas transnacionales el mismo régimen fiscal que le aplican a petróleos mexicanos, por ejemplo? Claro. Y le quitan hasta el 99% de su utilidad. Porque hay un tema que tú ya habías mencionado, y es los vínculos de expolíticos, ahora altos ejecutivos de empresas de hidrocarburos. Son una plaga. Entonces es de lo más descarado. Sí. Hay toda la evidencia para tomar medidas penales, judiciales, como sea correcto decirlo. Hasta un expresidente ya es funcionario. Sí, claro, Calderón. Y Cedillo también, la puerta giratoria. Y Cedillo, ¿no? También. Sí, bueno, de los ferrocarrileros. Sí, claro. Sí, tiene pero aún con todo lo que han planteado aquí, o sea, Pedro Joaquín Caldwell, en su comparecencia el lunes pasado en la Cámara de Diputados, dijo que de todos modos va bien la reforma y dice que los empleos están por caer y que va fabulosamente esta reforma. Es que así se la van a pasar diciendo, van a caer, va a venir la inversión, pero realmente lo que hemos perdido es seguridad energética y soberanía energética. Y renta energética. Cuando todos los países del mundo manejan su petróleo por cuestiones estratégicas. Lo acabamos de ver en Medio Oriente, cómo entregaron un puerto petrolero, un campo petrolero en el Kurdistán de Irak, un campo petrolero en Siria, simplemente y sin oponer resistencia lo entregó el Estado Islámico y el Kurdistán para que no subieran los precios del petróleo. O sea, todo el mundo hace un manejo táctico, estratégico, y en México pues es una mercancía más, y es una vergüenza que ya esté llegando gasolina de Francia. Se acaban de llegar unos buquetanques con gasolina francesa, o sea, un país que no tiene ni petróleo. A ver, bonito. Esa es una verdadera vergüenza. No, y además los precios a los que le ha de dar. O sea, es una vergüenza que esté pasando esto en México. Esto quiere decir que la reforma energética no tiene ninguna visión y no va a con las refinerías operando. Y hay que echarla para atrás. Con 4 refinerías paradas. Con el Sistema Nacional de Refinación operando al 42% de su capacidad, por ejemplo, ¿no? Ahora que vino lo de Harvey, se demostró lo importante que es tener seguridad energética. Porque como estamos importando desde Texas, si las refinerías Deep Park y todas estas paran, entonces la producción de gasolinas para hacia Por eso México, han tenido que traer de Europa, porque Houston es un puerto muy problemático. Houston es un puerto petrolero muy problemático. Y nosotros teniendo 6 refinerías aquí y a 42% de su capacidad, con 3 de ellas paradas, ahí va la cuarta. Y va la cuarta. Esa es una verdadera aberración, y efectivamente, lo dijo Pedro Joaquín, nosotros vamos a trabajar hasta el último día por la reforma energética. Eso significa que hasta el último día en el que estén ahí van a desmantelar algo a precios de chatarra, van a entregar alguna licitación, alguna concesión, que además ni siquiera en los contratos que van firmando son capaces de respetar la legislación que ellos mismos aprobaron. La voracidad capitalista a toda marcha, como dice Paco Carrillo, es un proyecto extractivista voraz, de saqueo. No se puede definir de otra manera la reforma energética. Y cuando prometieron que no iban a privatizar ni un tornillo ni vender nada, pues ya están vendiendo Escolín, lo están malbaratando. ¿Burgos? Bueno, peor todavía, están vendiendo las reservas petroleras, ¿no? Y Escolín pues está hecho chatarra. Bueno, pero esto ya se sabía, pero ellos dijeron que ni instalaciones de Pemex, nada, y hasta eso están abarcando ya. Además de que entregaron el mercado, entregaron los yacimientos. Claro, el asunto es de la corrupción, porque por eso también es un proceso tan acelerado y tan extractivista. Es grotesco, es de verdad alarmante. Creo que no soy historiadora, pero yo creo que no se había visto en este país esos niveles, porque es patente, es evidente. ¿Qué pasó con Lozoya? ¿No? ¿Hay pruebas? ¿Hay evidencias? ¿Qué ha pasado? Nada. Yo voy a volver a tocar el crimen industrial de Pajaritos. Fue un crimen industrial. ¿Y qué pasó? Fue un asunto donde errores de operación, falta de supervisión, falta de... Cuando yo fui secretario de Trabajo del ESME, la seguridad era para nosotros una religión. Fundamental. ¿No? Por supuesto. Entonces, todos los días había 5 minutos diarios de seguridad para que la tropa supiera, con las maniobras que se iban a llevar en el día, qué es lo que tenía que cuidar. Estos tipos, con sus contratos de precarios y de outsourcing, entran 30 empresas, todas se avientan la pelota. ¿Quién se va a hacer cargo de la seguridad? ¿Quién sabe? ¿Verdad?
A la hora que había una fuga, porque esa es la versión, nadie se quiso hacer cargo de ella, ¿verdad? Había una brigada de muchachos ahí soldando y vámonos a volar. ¿Y qué pasó con el dueño? Antonio del Valle. Cobró el seguro. En lugar de estar en la cárcel, cobró el seguro y se fue. Es que eso es otro aspecto de la reforma. Digan lo que digan, se ha perdido la responsabilidad social. El caso del accidente que mencionamos de Salamanca, ese accidente, 7 muertos, muchos heridos, siempre lo negó la dirección de Pemex, siempre dijo que no había pasado. Hasta que las redes sociales lo informaron, dieron evidencias, se aceptaron que sí, ya cuando iban como 3 o 4 muertos, donde ya era imposible pararlo. Y además sucedió de la manera más absurda, porque un subdirector estaba dando instrucciones a un ingeniero de sector. O sea, el autoritarismo en su apogeo como característica. De la ignorancia, además. Y falta de responsabilidad social, ¿no? Porque además se niegan las cosas que suceden y que son evidentes. La industria energética es de alto riesgo. Y la verdad es que los accidentes son frecuentes, pero se pueden minimizar. Hay ingenieros de seguridad, hay normas. No, pero hay accidentes como esta de Salamanca pero que por nunca ejemplo, debe haber sucedido, ¿qué pasaba ahí en Pajaritos? En Pajaritos contrataban a puerta del complejo. Los que quisieran trabajar ahí sin ninguna experiencia, capacitación, esos son los empleos de los que hablan los promocionales de Enrique Peña Nieto, son los empleos precarios donde la gente deja su vida ahí por ¿cuánto? 1,200 pesos, por menos de un salario mínimo al mes. Así está trabajando la gente. Esa es la verdadera realidad. Ahora, las perspectivas. O sea, la gente dice, ¿bajará o no bajará el precio de la gasolina? No, la Secretaría de Hacienda dijo que si bajaba el precio de referencia en la costa este de Estados Unidos y bajaba el precio del dólar, iba a bajar la gasolina. Bueno, bajaron y bajó bastante. ¿Se acuerdan que con Donald Trump llegó a estar hasta 25 pesos por dólar? Bajó a 17, bajó a 16, bajó el precio de referencia más de 8 puntos y no bajó la gasolina en México. La gente tiene que conocer que estamos ante una casta gobernante que reproduce muchas mentiras para tratar de consolidar que la reforma siga avanzando. ¿Cómo vamos a enfrentar el nuevo gasolinazo que viene? Porque la verdad es que la gente ya no puede aguantar más. No. Los asociaciones de gasolineros están reclamando 20 pesos por litro de Magna. Háganme el favor y porque la Secretaría de Hacienda quiere recuperar más por vía de impuesto especial. Entonces, como no pueden recuperar porque tuvieron que hacer concesiones con los gasolineros para que les saliera el negocio, armando un mercado de manera artificial, ahora lo quieren recargar en el nuevo gasolinazo. Y además genera presiones de tipo de cambio, tanto las importaciones de gasolina y de gas, y por supuesto, presiones inflacionarias. Muy bien, tenemos que ir a un corte. En un momento más regresamos con este interesantísimo debate. No se vayan, seguimos en Jaque al Rey. Aquí está. Estamos de regreso en Jaque al Rey y se han planteado diversos temas aquí sumamente importantes, como es la seguridad energética nacional, como es la precarización de los derechos laborales de la gente que trabaja tanto en la industria eléctrica como en la industria petrolera.
Además de que, bueno, pues no ha cumplido ninguno de sus compromisos esta reforma energética planteada por el actual sexenio. Así es. ¿Hacia dónde vamos en política energética? ¿Qué es no lo hay que política sigue? energética. A ver, María. No hay una política energética para este país, no. No hay. No No la tienen considerada, porque entonces ya no estaríamos exportando ni un litro de petróleo crudo a ningún lado, no tendríamos grandes reservas de petróleo para cuidar a futuras generaciones y no daríamos contratos de campos que están produciendo. Los gringos han tenido prohibido exportar crudo, porque todo lo tienen que transformar ellos. ¿Verdad? ¿Qué nacionalistas son? Huelen a naftalina, ¿verdad? Son comunistas. Son ¿no? comunistas, Son comunistas. Seguro. Cuando aquí queremos seguir exportando crudo, es una política energética bananera, digo yo, ¿verdad? Es exportar pero no hay materia política prima. petrolera, así como se dice que la mejor política industrial es no tener política industrial, así es. Lo único que hay de política energética es licitaciones y más licitaciones lo más pronto que se pueda. Sí. Y entregar y más importaciones de combustibles. Yo realmente difiero. O sea, sí hay un proyecto, y este proyecto es convertir a México en una nación dependiente de las importaciones de energéticos, de productos derivados del petróleo, de gas, de incluso en una de esas hasta de electricidad, de importarlos directamente de Estados Unidos. Pero eso no es una política. Eso ya lo lograron. Eso es una política. Eso ya lo lograron. Ya estamos en eso. Bueno, califícalo como quieras. En el fondo estamos de acuerdo. Es importante porque estamos hablando de un modelo neocolonial. Sí, es que no es cualquier cosa. El mes pasado se reportó 81% de importación de gas directamente desde Texas. Y estamos construyendo en el territorio nacional todo el mercado energético del gas tejano, ¿no? Bueno, y además reemplazando, con tu tema de electricidad, reemplazando las plantas de generación de electricidad de combustóleo o las carboníferas que tenemos y nos sobra, y carbón nacional, transformándolas en plantas de gas natural de ciclo combinado. Es un diseño político, energético, estratégico de dependencia. Tienes razón. Entonces nosotros tenemos que denunciarlo de esa forma, porque después cuando la gente pregunte ¿cuándo van a bajar los precios de la electricidad? ¿Cuándo van a bajar los precios de la gasolina? ¿Cuándo van a bajar los precios de los alimentos? Porque todo se mueve con combustibles. Fíjate cómo no hay más que decir, pues es que nunca van a bajar. ¿Cómo están vistiendo ellos este proyecto? Dicen, es que ya va a haber miles de millones de dólares en ductos que van a traer el gas del norte al sur. O sea, ya todo el norte vamos a llenarnos de ductos para traer el gas de Estados Unidos para generar en México. Pero ellos mismos van a generar en México. O sea, vamos a traer un gas que no tenemos, ¿verdad? Y el desarrollo, por ejemplo, de las energías renovables, bueno, pues está en manos de puras firmas extranjeras. En México, desde los años 80, ya en la Universidad del Estado de México, en la UNAM, en el Politécnico, había diseños nacionales de aerogeneradores. Bueno, ¿por qué no se han seguido desarrollando aerogeneradores? ¿Por qué que es muy complicado el software de un aerogenerador? Es nada más que se mueva para captar el viento. Eso es todo. No, porque eso también se ha entregado. Hoy sale precisamente. Está totalmente hoy salen entregado. Las notas en la prensa de los mejores terrenos están dados a los de energías renovables que se están monopolizando el mercado. Ahora, yo quisiera hablar qué se está haciendo, qué se debe de hacer. O sea, de parte del gobierno lo que vemos es una premura de la entrega. De nosotros, bueno, pues ahí sale una noticia que un grupo de pescadores de Ciudad Madero, Tamaulipas, ganó ya un amparo para detener un gasoducto precisamente para comercializar gas tejano que viene desde Texas hasta Tamaulipas. Ya se logró eso. La UNTIP y con otros grupos ya ganó un amparo para una impugnación que se está haciendo de la licitación 1.3. Como les decía, el gasolinazo paró o frenó por lo menos la liberalización del mercado, que va a tener su prueba de fuego este 30 de noviembre para ver si es cierto que se va a permitir o no, que los trabajadores van a permitir que se les quite su materia de trabajo o no. Y el 19 de septiembre había habido un gasolinazo que la CRE tuvo que echar para atrás porque
O, por ejemplo, una Asociación Mexicana de Gasolina, la MEGAS, protestó por esto, fue una de las asociaciones que protestó. Entonces, esta es la línea que debemos seguir impugnando esto. Y, por ejemplo, hay cosas de la legislación secundaria que se pueden eliminar muy rápidamente, muy perniciosas. Yo hablaba del tercer y cuarto transitorio de la ley de presupuesto, ustedes que están en la Cámara de Diputados. Esto sería muy fácil, antes de que termine este sexenio, echarlo para abajo, y esto ayudaría mucho a pensionados y jubilados de Pemex y CFE, que sostienen prácticamente muchas regiones petroleras y eléctricas. Y sería muy fácil eliminar muchas cosas de las leyes secundarias, pero hay que seguir insistiendo en esto. En nuestro caso, nosotros tenemos una propuesta de una ley 18 de marzo o de protección de los derechos de los trabajadores del sector energético, porque precisamente los trabajadores del sector energético nos quedamos desprotegidos ante la reforma energética, y les digo, y se están dando muchos casos, y esto tiene que frenarse. O sea, tenemos que ir haciendo un inventario, un catálogo de todas estas medidas que se tienen que ir haciendo, y muchas ya se han logrado. María. Yo quiero comentar algo con respecto a los precios de la gasolina. Aún llegando López Obrador en el 2018, el precio de la gasolina no va a bajar como por arte de magia. Así es. Y no va a ser culpa de López Obrador, sino va a ser culpa de las condiciones en las que va a recibir el Sistema Nacional de Refinación, que van a ser atroces y en condiciones muy malas, y hay partes en donde ya están subarrendadas a empresas extranjeras, de las propias refinerías. Sí, pedazos de refinación. Pedazos de refinación. Porque va a ser complicado meter el crudo a las refinerías, porque Pemex ya remataron todos los ductos como chatarra, porque ya remataron centrales de almacenamiento y porque han rematado todo. Entonces, no va a bajar en automático. Además, el precio de la gasolina tiene una demanda inelástica, es decir, es un bien que se utiliza tanto que aunque aumente el precio, la demanda baja muy poquito. Creo que no está mal que las gasolinas que contaminan tengan un impuesto importante. Se paga en todas las partes del mundo. El problema de los impuestos es para qué lo usas. Si ese impuesto solamente se usa para gasto corriente, porque los señores no quieren tocar a un grupito de privilegiados que ganan millonadas y que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan ese dinero? Pues de los contribuyentes que nos tienen capturados y de las gasolinas. Es el problema, que el IEPS en México representa lo que no ganan, lo que no pagan las empresas. Así es. Entonces, es correcto pagar el IEPS, pero lo que es correcto es usar el IEPS para medio ambiente por la contaminación que produce el uso de los hidrocarburos. Claro. Para tener más refinerías en muy buen estado y de construir quizá alguna más. ¿Sí me explico? Entonces es correcto que exista el IEPS, pero ¿en qué se usa? Eso es también lo que hay que cuestionarle a este gobierno. Y voy a hablar de mi tema eléctrico. La famosa promesa que iban a bajar las tarifas eléctricas. Bueno, al país el año que entra le va a costar mantener las tarifas eléctricas domésticas para que no se alborote la gallera, más de 50,000 millones de pesos. Es decir, cuando se dijo que las tarifas eléctricas domésticas habían bajado, nunca bajaron, se aumentó el subsidio. Porque han de saber que todos los contratos de los extranjeros que están produciendo electricidad en México se los pagamos en dólares. Así es. O sea, ni siquiera se paga en pesos. Toda la generación de energía de CFE, que es poco más de la mitad, se paga en pesos. Pero cerca de, alrededor del 40% que pagamos los mexicanos en nuestro recibo de luz, lo estamos pagando en dólares. Entonces, por eso es que están teniendo que subir las tarifas industriales, las tarifas comerciales y las tarifas de alto consumo. Entonces, eso fue también una absoluta demagogia, ¿no? ¿Qué tal? Pues tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. No se vaya. Estamos en Jaque al Rey discutiendo sobre la reforma energética.
de regreso en Jaque al Rey. Estamos hablando sobre este panorama político que se viene en el año electoral que es 2018 y lo que significaría de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Mencionabas algo muy importante, no van a bajar no va a precios bajar los precios porque es el simple hecho de que llegue López Obrador a la presidencia. Es un proceso complicado, se va a enfrentar a un escenario de infraestructura rematada, vendida, refinerías en estado lamentable, porque han metido millones en mantenimiento que se los han robado. Y ahí está Odebrecht metido, y está Lozoya metido. Además, ¿no? Y Los están todas las escándalos de pruebas, y Lozoya sigue feliz y libre, y ni está en la cárcel ni le han quitado el dinero que se robó, que le pertenece a este país. Por eso Pues lamentablemente algo tan importante como el sistema fiscal, los impuestos que deben utilizarse para el desarrollo y para ayudar a la gente en México está totalmente pervertido. Por ejemplo, el impuesto especial sobre la producción de servicios, que sería para que no se consumieran cosas nocivas, alcohol, tabaco, todo esto, ya se le aplica a la gasolina y de una manera muy desproporcionada. O sea, prácticamente el IEPS o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios representa o es tan elevado porque es lo que no pagan las empresas en impuestos. Bajando ese IEPS o conteniéndolo, sí se pueden bajar los precios de los combustibles. Pero esto es tan perverso que, por ejemplo, los pensionados y jubilados en México pagan impuestos sobre la renta cuando ya no deberían de pagar, porque lo que en la Constitución dice habla de salarios. Lo que jubilados y pensionados reciben no son salarios, es una prestación social. ¿Y qué dicen los diputados cuando se les reclama? Dicen que, pues como muchas empresas no pagan impuestos y al contrario reciben apoyos, reciben estímulos, los que consumidores de gasolina, de combustibles, de todo, jubilados, pensionados deben pagar impuestos. O sea, este es el gran trabajo que se tiene que hacer, cambiar todo el sistema fiscal en México y todas las cuestiones impositivas. Y a los representantes en la Cámara de Diputados. Así es, que se preocupen por el pueblo. Y ya nomás para terminar, hay esto es lo que se tiene que ir vislumbrando. Habrá otra gran área de oportunidad. De toda pues ya se está importando más del 60%, pero es que se importa 75-76% de las gasolinas, del diésel, de los combustibles. A nosotros nos lo cobran como si fuera el mercado spot, o sea, el mercado de ese momento de cuando se compra. Sin embargo, Pemex no compra en el mercado spot, compra en mercado contractual y programado, siempre se hace el pedido un mes antes. Esto significa grandes ahorros. O sea, cuando realmente nos cobren los costos que nadie los conoce, nunca se han querido dar, son cosas muy ocultas porque, por ejemplo, se importan a través de Pemex Internacional, PMI, que nadie le puede auditar porque es casi una empresa extraterritorial. En cuanto nos cobren los costos justos de la gasolina, van a ver que sí van a bajar los precios. Hay grandes áreas de oportunidad. Yo soy más optimista. Yo no lo diría. A mí me parece importante este comentario que hiciste respecto al 2018, porque efectivamente, supongamos que llegara Obrador o cualquier independiente, ¿no?, que llegara a la presidencia, no puede bajar el precio de la gasolina. Y además, porque este país, a pesar de lo que dijo en su momento Luis Videgaray como secretario de Hacienda y después Mir y toda la gente que le siguió, el país depende enormemente del crudo, de la exportación y venta, pero también de lo que estamos importando. Entonces, y como la economía está recargada ahí, lo que tenemos que discutir es un proyecto de carácter macroeconómico y centrar el tema de la energía correctamente dentro de ese proyecto macroeconómico. Entonces, ni va a bajar de la noche a la mañana, ni tampoco significativamente en 6 años. No solo por esta gran dependencia que ya se fabricó y que va a ser bastante difícil de romper, digamos, en términos muy legales, ¿no? Bastante difícil de romper. Entonces, como formó parte de un gran diseño, tenemos que pelear contra toda la cantidad de importación que está comprometida, tenemos que pelear contra todo un déficit de inversión que está en los complejos de refinación, etcétera, etcétera, y no es tan sencillo. Ahora, por ejemplo, el tema de la electricidad, que en algo yo he diferido bastante con la actual dirección del SME, dicen que bueno, que la cooperativa Luz y Fuerza va a dar precios más baratos. Tampoco. No hay manera de que un privado pueda dar precios más bajos de energía. Tenemos que decirle la realidad a la gente. Tenemos que salir a enfrentar esto.
colocar las intenciones de cambio, de transformación social, de justicia únicamente al 2018 es bastante preocupante. Dice Berta, dice bastante bien. Si para este nuevo gasolinazo se va a medir no solo la respuesta de los trabajadores, sino cuánto puede aguantar el pueblo trabajador en su conjunto y todos los sectores populares a que te sigan robando y robando y robando. Porque el IEPS actualmente carga las exenciones fiscales de las empresas gasolineras y la necesidad recaudatoria de Hacienda. Es decir, a nosotros nos están cargando el costo de las ganas de ellos de hacer negocios y de incrementar sus utilidades, mientras que nuestro nivel de vida se va pauperizando. Yo, ni hablar, también tengo que ser optimista por necesidad de edad. Yo sí creo que cambiar la política energética le puede dar un nuevo sentido a la industria. Sí, pero eso va a tardar mucho tiempo. No, pero la nueva política tú la implantas de inmediato. O sea, tú desde entrada marcas una voluntad política, por ejemplo, de restablecer la capacidad de refinación, ¿verdad? Por ejemplo, de volver a echar a andar las plantas de CFE en lugar de estarle comprando a los extranjeros, ¿verdad? Porque hay capacidad ociosa de CFE que produce en pesos y que le estamos comprando a los extranjeros en dólares. Entonces, sí hay recursos, no son la salvación, pero sí es fundamental que veamos con posibilidades del 18 de que una nueva política económica de país que involucre una nueva política energética que acabe con los privilegios fiscales nos va a dar posibilidades de cambiar el escenario. Ahora, es cierto, hay que evitar las promesas y dichos fáciles, pero la idea de rescatar las capacidades productivas de Pemex, de CFE, de nuestros muchachos que los están llevando a los extranjeros, de darle fuerza a nuestros sectores nacionales de ciencia y tecnología, sí va a sentar las bases, no para el año 18, quizás ni para el 19, ¿verdad? Pero sí para otro futuro distinto al que hoy tenemos. Yo creo que Walter y yo estamos de acuerdo contigo en ese sentido, Paco. Pero yo coincido totalmente con Walter en que no se puede soltar con toda facilidad declaraciones como en el 2018 todo cambia. No. A ver, no. Oye, nomás un comentario muy breve. No, hay que ser realistas. Va a cambiar la orientación y eso poco a poco llevará a otro contexto. Pedro Joaquín en la comparecencia en la Cámara de Diputados dijo algo bien importante. Dijo, están llegando tantos millones de dólares de inversión. Falso. Claro que no. ¿Saben con qué están financiando el trabajo Sierra Oil and Gas? Con las pensiones. Con las pensiones de los trabajadores. Están utilizando el dinero del ahorro de los trabajadores a través de los CKDs y las fibras, que son mecanismos de inversión. Para financiarse ellos. No están trayendo ni un solo peso de inversión. Y el gobierno decía que un comentario así breve. Ayer anunciaron en la prensa que va a aparecer afortunadamente en México próximamente, creo que en unos 15 días, el libro de Noam Chomsky que se llama El fin del sueño americano. Hay un video ya en internet donde él explica más que nada la pobreza de las masas y lo que viene. Entonces, él en ese libro tiene la virtud de explicar muy bien lo que son estos impuestos ¿Cómo se llama el libro? especiales, el fin del sueño americano. Él explica muy bien lo que es el IEPS y todo esto, y él dice, los gobiernos han caído en esto porque después de todo cobrar impuestos sobre la renta es mucho problema, mucha bronca, mucho desgaste político. En cambio, se van a lo fácil, así hay que grabar a los consumidores y se abusa de esto. O sea, hay que tener muy en cuenta lo que son estos impuestos especiales porque son una gran comodidad para el gobierno cobrarlos y no implican grandes responsabilidades. Y no son redistributivos de la riqueza. Para nada, son retardatorios. Totalmente retardatarios. Yo creo que habría que hacer mucho hincapié en que es muy importante que primero haya un cambio de orientación en la política de este país para que luego se den otra serie de situaciones que van a mejorar la calidad, que pueden encadenarse y que van a mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Pero no soltar alegremente, si llega López Obrador, baja la gasolina, lo siento mucho. Necesitamos otra hora para seguir hablando sobre este tema. Definitivamente están invitados, por supuesto que sí. Vamos al minuto de conclusiones. Paco, por favor. Bueno, que efectivamente es urgente que el país cambie de rumbo.
que yo creo que los mexicanos hemos demostrado, porque además esa es la otra cosa, hemos demostrado a lo largo de muchas décadas capacidades de crecer, de investigar, de innovar, de generar industria productiva, y que no es posible que nos estén sembrando el desánimo, la dependencia y la caída de la autoestima nacional, como decía fuera de cámaras hace un rato Walter. Es totalmente cierto. El discurso no sabemos, no podemos, no tenemos, es un discurso terrible para los mexicanos. Los mexicanos sabemos, podemos y tenemos con qué salir adelante. Muy bien. Un minuto, María, por favor. A mí me gustaría mucho que se difundiera masivamente y que la gente conociera la historia de Pemex, la historia productiva de Pemex, no el sindicato, la quina, no. Que sepan cómo nació Pemex, cómo se fueron las empresas privadas, cómo nuestra gente sacó como pudo el petróleo hasta que empezaron a llegar los ingenieros o extranjeros o mexicanos, que hay grandes experiencias de ingenieros petroleros mexicanos que se conocen en otras partes del mundo y aquí no se aprecian ni se valoran. Todo lo que se desarrolló en torno a Pemex, todo el beneficio que le trajo al pueblo de México, esa gran empresa, con defectos sí, muchos. Y en CFE, en Luz y Fuerza también es lo mismo. Pero se pueden corregir. Y no se tenía que rematar, regalar y tratar como si fuera basura como lo ha hecho este gobierno. A mí me gustaría mucho que la gente supiera esta historia que de la industria pareciera energética. Ser de la industria energética, sí, pues también está CFE, que no les platicaron sus papás o no se acuerdan o les dio amnesia o no leen los libros de texto, no sé. Claro. Muy bien, Eberto. Bueno, pues que son bastantes los efectos negativos de la llamada reforma energética. Hay muchas áreas de oportunidad en esos momentos para ir trabajando. Esta cuestión de los precios hay que seguir trabajándola. Se puede eliminar fácilmente el tercer y cuarto transitorio de la ley de presupuesto que está golpeando las regiones petroleras eléctricas. Se puede hacer una gran movilización social contra el gasolinazo, liberalización de la mercadora que viene del centro, pero que obviamente se necesita un cambio de rumbo totalmente del modelo económico de gobierno para el 2018. Ojalá esto suceda porque este país ya no aguanta tanta corrupción y pues tan bajos niveles de ingreso. Totalmente de acuerdo. Walter, un minuto. Es un imperativo ético, político, social, histórico, construir nuestro propio proyecto y romper este proyecto de dependencia. La reforma energética va a tardar para poderse echar atrás, Sí. pero tiene muchos huecos, tiene muchas posibilidades de lucha de muchos sectores, pero depende de una claridad muy puntual para poder entrarla y para poder revertirla. Porque frente a eso y frente a acuerdos como el Telecán, que parafraseando a Chomsky decía que el Telecán se había diseñado justo para impedir la posibilidad del desarrollo nacional de México, pues necesitamos tener todas las herramientas para poder avanzar e ir ocupando cada vez mayores espacios. Pero la lucha la tenemos que hacer ahora, como se está haciendo, pero incrementarlo, que la gente lo conozca todavía más, contra quién estamos peleando y qué es lo que hay en disputa. Entonces, en ese sentido, pues me parece clave seguir informando a la gente, seguir peleando desde el punto de vista laboral, seguir desde el punto de vista de la opinión pública, de la asesoría con los electricistas y pues manifestar este descontento en las calles. Pues a eso le teme el gobierno, se vio muy claro el 19 de septiembre mandando a todo el mundo a sus casas. Que ese es otro tema para otro programa que seguramente tendremos que hacer y seguramente te invitaremos. Pues muchas gracias, María, Paco, Walter, Gracias, Erika. Eberto. Gracias, Erika. Soy Gracias a Erika ustedes. Paz, esto ha sido Jaque al Rey, nos vemos en 15 días.